Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Roquevítolo, soy profesor titular regular ordinario del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA. Soy consejero titular y doctor en Derecho y estoy hoy dando una nueva charla sobre aspectos vinculados al derecho comercial y hoy con especial referencia al derecho societario. Hoy quería que habláramos de las denominadas sociedades por acciones simplificadas, que todos conocemos bajo el nombre de SAS, que es un tipo de sociedades particular que está constituida y creada a través del régimen de la Ley de Capital Emprendedor 27.349 y sus modificaciones, y que en realidad constituye un elemento, un instrumento que los emprendedores tienen de enorme flexibilidad para poder generar nuevos negocios bajo la particularidad que tiene justamente lo que se ha denominado capital emprendedor. Es decir, aquel capital que promueve, que innova actividades en las cuales el riesgo es alto y donde el diseño del negocio o el modelo de negocio no se conoce con anterioridad, sino que se va desarrollando a medida que el negocio se va desenvolviendo, con un régimen de objeto social muy amplio, con un capital mínimo porque lo que se busca es un financiamiento externo y con estructuras que se puedan adaptar a las condiciones cambiantes del mercado o del propio proyecto, que a veces da elementos solo indiciarios, sin saber finalmente cómo será consolidado. Así que aquí para los estudiantes de sociedades de nuestra facultad, quería darles esta charla y me pareció que no tenía sentido volver a darla cuando ustedes ya cuentan o han conocido seguramente una charla mía sobre este tema que vamos a recordar hoy y la vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase. Por supuesto, con las actualizaciones debidas y con algunas sorpresas que les vamos a ir dando a lo largo de esta charla. Así que, bueno, avancemos con esto. ¿De qué se tratan las sociedades por acciones simplificadas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queríamos conversar hoy sobre algunos aspectos de las sociedades por acciones simplificadas, estas llamadas SAS, que son una novedad enorme para las pequeñas y medianas empresas y también para las empresas familiares. Como saben ustedes, se trata de una sociedad que, desde el punto de vista práctico, nos brinda un montón de beneficios, un conjunto de facilidades tanto para la constitución como para el funcionamiento. Pensemos que se trata de un tipo social que opera por fuera de la ley de sociedades, así que es importante que nos vayamos dando cuenta que estamos frente a otra estructura, algo diferente de lo que estábamos acostumbrados. Un concepto de una sociedad híbrida, donde vamos a poder tener el capital representado por acciones, pero sin embargo va a tener un carácter personalista muy fuerte, porque los socios van a responder con la misma limitación que lo hacen en las sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, es como una suerte de sociedad de responsabilidad limitada, pero por acciones. De muy fácil constitución, a través de dos sistemas que ustedes pueden elegir perfectamente. O el sistema clásico, que es como se ha hecho siempre, un instrumento público o un instrumento privado con firma certificada por escribano, por autoridad judicial o autoridad bancaria, o lo podemos hacer también en forma digital, utilizando los medios digitales con el sistema de firma digital. La ley permite los dos modos y las distintas jurisdicciones están reglamentando cómo se hace esto para poder llevarlo a cabo. Nosotros tengamos la constitución por instrumento público o instrumento privado, para poder inscribir esta sociedad en el registro público de comercio, vamos a tener que darle un formato digital y hacer toda la tramitación a través del sistema de trámites a distancia. Mientras que si es un régimen de constitución digital, originariamente vamos a tener que tener la firma digital habilitada, las personas que constituyan la sociedad y también quienes sean sus representantes o administradores que deben inscribirlo. Perdón que interfiera con la charla que yo mismo estaba dando, pero ocurre que después de haber grabado este video
en el cual explicaba el tema de las inscripciones de las SAS en los registros públicos, se han generado algunas controversias y ha habido algunos cambios en materia regulatoria. Bueno, originariamente, durante el tiempo pasado, en los últimos años, desde la creación de la SAS tuvo una enorme popularidad y también fue muy bien recogida y aceptada en el mercado por los emprendedores, y las entidades de Contralor, las autoridades de Contralor, intentaron por todos los medios facilitar el desenvolvimiento y las inscripciones de estas sociedades por acciones simplificadas. Cuando llega el cambio de gobierno, en el mes de diciembre de 2019, también hay un cambio en las autoridades de Contralor a nivel nacional. Y entonces la Inspección General de Justicia, que a través de 2 resoluciones generales había sido muy proclive y había facilitado el manejo y la inscripción de las SAS, ha dado un cambio, porque en la nueva mirada de la política económica y del régimen de fiscalización, se considera la SAS como un elemento negativo. Es decir, ya no se la aprecia como un elemento de desarrollo, como una modalidad flexible para desarrollar negocios, sino que se la trata de combatir. Y así es que se han dictado una serie de nuevas resoluciones modificando el régimen anterior, y así tenemos las resoluciones 9, 17, 22 y 23 del año 2020, que afectan el funcionamiento digital de las SAS, que tratan de intervenir en materia de las constituciones que se han hecho por vía digital y firma electrónica. Se ha establecido un plazo de subsanación para ciertas omisiones, y finalmente también se ha tratado de, podemos decir, ponerle un coto, un límite a esta amplitud de objeto, pidiéndole también una adecuación del capital social por encima de lo que establece la ley nacional que las ha sancionado. Y esto ha generado un enorme cuestionamiento por parte de la doctrina, y hay algunas actuaciones judiciales en trámite donde están discutiendo la legitimidad y el alcance de estas resoluciones. Por eso era importante que yo interviniera en esta charla que estaba dando también por mi parte, para aclararles estos cambios, y hay en esto una gran ebullición, un movimiento importante a nivel nacional y provincial para ver cuál es el destino de la SAS. Pero desde el punto de vista de la ley, que la SAS está sancionada dentro de una ley de emprendedores, el espíritu es ese: una estructura flexible, de una sociedad flexible que se adapte muy bien y muy fácilmente a los tiempos difíciles. Sobre esto después al final les voy a hacer un comentario. Ahora continuemos viendo las ventajas que plantea el tipo SAS respecto de los tipos clásicos que están contenidos en la ley 19.000. La otra cosa que es interesante es el tema del objeto social. Nosotros podemos elegir 2 caminos a la Constitución. O nos guiamos por el estatuto tipo que ya han dictado algunas jurisdicciones, el caso de Capital Federal, Tucumán, Misiones o Córdoba, o podemos hacer, como hacíamos siempre, diseñar nuestro propio objeto social según lo que vamos a querer hacer con estas sociedades. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el estatuto tipo o el modelo de instrumento tipo? Que prácticamente no va a tener ese objeto social una revisión, sino que va a pasar el filtro de la fiscalización sin un análisis posterior. Mientras que si nosotros utilizamos un modelo que nosotros queremos crear para darle las diversas actividades o los distintos objetos, bueno, en ese caso va a quedar sometido a una revisión y una homologación, en cierto modo, por parte de la autoridad de Contralor. Pero la ley 27.349 en este sentido es muy generosa, porque permite que la SAS pueda tener un objeto amplio y no necesariamente debe incluirse dentro del objeto todo el listado de operaciones o actividades que se pueden realizar, permitiéndose alguna derivación a actuaciones complementarias. Otra cosa interesante, el régimen de acciones. Nosotros vamos a tener una libertad para poder generar derechos sobre las acciones y para poner restricciones a la forma de circulación, si queremos mantener el elenco de socios original,
si queremos en una empresa familiar que durante un periodo que no puede superar 10 años, las acciones no se puedan transferir, que estén prohibidas y quedarnos manteniendo la cohesión de ese grupo inversor e innovador que usa la SAS, lo podemos hacer. Y esto es válido también en las sociedades unipersonales. Recordemos que la SAS nos va a permitir constituir una SAS unipersonal por una mera declaración de voluntad, sin tener que recurrir a ningún otro socio. No se olviden de un elemento práctico que es muy importante, las prestaciones accesorias. Al ser empresas pequeñas y medianas o ser empresas familiares, muchas veces nos vamos a encontrar con que necesitamos que además del capital, los socios o el socio o alguien vinculado a la sociedad, un proveedor, un aliado estratégico, tengan alguna suerte de prestación, el uso de una licencia, un contrato de suministro, una obligación de no competencia, en fin, lo que nosotros podamos imaginar que puede incorporarse al contrato o al instrumento de SAS como prestación accesoria y lo podemos evaluar. A eso se le puede dar un valor, ¿no es cierto? Y eso es muy importante en el instrumento porque si bien no va a integrar el capital social, sí va a tener un valor en el caso que esto deba suplantarse o cuando la prestación se deje de realizar. Otra cuestión que también es de la mayor interés, o del mayor interés, mejor dicho, para todos los constituyentes, es la libertad que tenemos todos de denominar a los órganos sociales. Una SAS la podemos constituir con un directorio, la podemos constituir con gerentes, la podemos constituir con meros administradores, al órgano de gobierno lo podemos llamar asamblea, reunión de socios, consejo de familia, asamblea de familia. Tenemos una amplia libertad. Los estatutos tipos de las distintas jurisdicciones le dan un nombre a estos órganos de la sociedad. Pero si nosotros optamos por diseñar nuestra propia sociedad, le podemos dar el nombre que nosotros querramos y esto nos va a permitir también cubrir las necesidades cuando se trata especialmente de empresas familiares, que como sabemos nosotros son muchas en nuestro país. Alguna gente nos pregunta, dice, pero ¿y si yo tengo una sociedad que no es una SAS? ¿Puedo transformarla en una SAS? Sí, podemos transformar las sociedades que tenemos en una SAS para tener también el acceso a los beneficios fiscales que todo este régimen de SAS tiene y que permite también una ventaja comparativa respecto de los otros tipos sociales. La otra cuestión que es bastante interesante es que podemos regular distribución de derechos cuando estamos frente a situaciones de aumento de capital. Saben ustedes que la prima de emisión, esto es especialmente para los contadores, juega mucho en un papel de aumento de capital, porque también tiene que ver con el impuesto a las ganancias, con lo que vaya a ocurrir el día que yo vendo las acciones y lo que tenga que tributar. Bueno, el instituto de la prima de emisión en la SAS es de una enorme libertad. Yo lo puedo utilizar en distintas categorías de acciones, puedo establecer primas diferenciales y puedo también señalar una serie de ventajas para los aportantes que están por fuera de lo que es el régimen general de la ley 19.550. Y por último, para recordarles hoy, y también esto es importante para los contadores, es que la SAS, recordemos, tiene un sistema muy permisivo en materia de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. Y esto es muy práctico, porque ustedes saben que en el régimen general, en casi todas las jurisdicciones, las autoridades reglamentarias han dispuesto que los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital no puedan permanecer como tales en esa cuenta del patrimonio neto por más de 180 días. Y a los 180 días algo hay que hacer. Se capitaliza o si no, se convierte en un pasivo que nos va a castigar nuestro balance. Pues bien, en la SAS podemos tenerlos dentro del patrimonio neto, estos aportes irrevocables, hasta por 24 meses. Esto nos da un margen de maniobra enorme para mantener un equilibrio patrimonial mientras desarrollamos el emprendimiento. Así que a estar muy atentos con estas novedades de este nuevo instrumento tan importante para la pequeña y mediana empresa y en especial para las empresas familiares, que realmente ha conformado un mecanismo revolucionario para todos los innovadores, todos los emprendedores y todos los pequeños y medianos empresarios. A través de otras entregas les haremos saber las novedades que se vayan presentando en este campo.
¿Y te gustó la charla? Bueno, espero que te haya resultado amena. Ahora me voy a despedir, esperando que hayas podido aprovechar estos minutos para darte una idea de cómo funciona el sistema SAS y que continúes profundizando sobre esto en nuestro manual de sociedades, que cursamos la materia, editado por Editorial Estudio y de mi autoría, y también con material bibliográfico que está en el libro de Capital Emprendedor de la editorial La Ley, también de mi autoría. Bueno, me despido de vos con un video muy simpático que va a ser un repaso general sobre las cosas que hemos estado conversando durante esta charla. Hasta pronto. La Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS, es un nuevo tipo de sociedad que, a diferencia de la sociedad anónima o la SRL, la puedes constituir por Internet de manera simple, ágil y segura, con un capital social mínimo muy conveniente y a bajo costo. El gran cambio que introduce la SAS es que esta experiencia es enteramente digital. Existe un tipo de constitución societaria que demora solo 24 horas, es decir, que en un día ya tenés tu empresa inscripta y lista para operar. Para abrir una SAS tenés que estar adherido al portal de trámites a distancia. Ingresando al sistema te van a hacer una serie de preguntas muy sencillas que te van a guiar en el proceso. Podés abrir una SAS con un capital social equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles. Ten en cuenta que para abrir una sociedad anónima, por ejemplo, el capital social mínimo es de 100.000 pesos. Podés constituir una SAS con un capital social aún mayor. No hay límite para eso, pero el piso es muy bajo, ideal para empezar tu emprendimiento. El costo, en todos los casos del trámite de la SAS, equivale a un 25% de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Este costo contempla el registro, el quit y la publicación automática en el boletín oficial. La forma más barata y rápida de constituir una SAS es adoptando el estatuto modelo, que está previamente aprobado por el Registro Público de Comercio y evita toda la instancia de revisión, haciendo que el trámite sea más rápido y ágil. Además, es necesario que certifiques las firmas y lo puedes hacer de 3 maneras: por escribano, por el Registro Público de Comercio y a través de la firma digital. Si elegís esta última opción, puedes hacer todo por internet y es completamente gratuito.